Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Virginia Sanguinetti, formo parte del equipo de RILE, el equipo operativo, a través de la Universidad Católica de Uruguay. El día de hoy estamos para compartir un nuevo webinar de la Red Interamericana de Liderazgo Educacional, RILE, titulado "De aquí en adelante, prácticas educativas que perdurarán más allá de la pandemia". En esta ocasión vamos a compartir aprendizajes y experiencias de dos líderes educativos que han influido de diversas maneras al desarrollo del liderazgo educativo en Uruguay. Esta conversación tiene como objetivo compartir buenas prácticas de liderazgo y acciones concretas que se han implementado en el contexto de pandemia, pero que quisiéramos incorporar y mantener. El webinar del día de hoy tiene como institución anfitriona a la Universidad Católica de Uruguay, la cual es miembro de la Red Interamericana de Liderazgo. Antes de iniciar, les pido nuevamente a los que se están incorporando ahora de mantener los micrófonos en silencio. Y para los que también se están incorporando ahora, les recuerdo nuevamente que este evento está siendo grabado. El evento de hoy tiene 5 momentos que vamos a compartir. Primero, un video, una presentación institucional de la red. Luego, la exposición de nuestros dos invitados. Les voy adelantando que durante las exposiciones de Adriana Aristimuño y de Carlos Varela pueden ir compartiendo o incluyendo sus preguntas a través del chat, que las vamos a ir recogiendo para luego compartirlas. En tercera instancia, un intercambio en pequeños grupos con una pregunta orientadora. Luego tendremos el cierre del conversatorio con preguntas a nuestros invitados a partir de las que ustedes nos hacen llegar a través del chat. Y por último vamos a sacar una foto, que es característica también de nuestros webinars, y les comentaremos los próximos eventos que tenemos planificados. Muy bien, compartimos recién el video presentación de RILE y aprovecho también esta instancia para darle la bienvenida a los nuevos miembros que se unen a la red. Ellos son Berkeley Foundation de Argentina, el Instituto Tecnológico de Monterrey de México y la Universidad Católica del Maule de Chile. Muy bien, le voy a dar la palabra ahora a Marcos Arazola, miembro fundador de RILE.
doctor en educación por la Universidad de Deusto, España, y actual vicerrector de programas académicos de la Universidad Católica de Uruguay. Marcos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo tengo como primera misión presentar a la doctora Aristimuño y al magíster Varela. Y vean aquí que me dieron un guión para hacerlo. Y si me permiten, los que amablemente han armado todo este guión, me cuesta presentarlos con un guión porque los conozco. Si quieren saber su currículum formal, pueden googlearlos. Pero yo voy a decir que tanto Adriana como Carlos tienen algo en común, entre otras cosas, y es la pasión por la educación. Han dedicado su vida a la educación. Entonces, todo lo que ahora digan, con el rigor que los caracteriza, con la profesionalidad que los caracteriza, tiene como telón de fondo toda una vida dedicada a la educación. Adriana en este momento es directora ejecutiva de políticas educativas de la Administración Nacional de Educación Pública, que es aquí el órgano que rige la educación pública en Uruguay, no universitaria. Pero ha estado trabajando y todavía mantiene algunos cursos aquí en la universidad. Hemos sido colegas durante muchos años. Y Carlos es director general del Instituto Crandon. También ha dedicado su vida a la educación. Y yo quiero destacar de Carlos que tiene un liderazgo muy particular y por eso nosotros lo invitamos a esta red de liderazgo. Yo también he compartido con él muchas instancias y cualquiera de los dos, enmarcados en esa pasión por la educación, son líderes. Y han trabajado mucho de distintas maneras y nos parecieron dos testimonios bien importantes para compartir. Entonces, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Adriana Aristimuño para que comparta con nosotros su exposición y luego a Carlos. Adelante, Adriana. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Honrada con la invitación. RILE es un ámbito sumamente prestigioso y que hace muchísimos aportes en el continente. Y bueno, ya con solo saber la cantidad de personas que estaban inscritas, eso amerita mucha dedicación y mucho esmero. El tema es un tema realmente muy pertinente y muy vigente hoy. Y yo lo que los voy a invitar a ustedes a hacer como un recorrido para llegar a lo que nos queda de esta experiencia tan traumática que ha sido la pandemia, para llegar a ese título de aquí en adelante, cuáles son esas prácticas que pienso que perdurarán, pero partiendo un poco de lo que la pandemia nos provocó, intentando colocarlo en diferentes planos. En primer lugar, voy a recorrer cuáles son las cosas que la pandemia nos mostró que teníamos mal, o sea, los problemas no resueltos, los problemas estructurales que la pandemia puso, por decir así, en carne viva. Luego voy a recorrer esos aspectos que la pandemia nos dejó como negativos, pero también la pandemia nos dejó cosas, aprendizajes y cuestiones positivas, y a partir de ese recorrido voy a terminar como una especie de síntesis intentando identificar cuáles son las cosas que nos deja. Un paréntesis, sumando a la introducción que hacía Marcos. Yo me he desempeñado siempre en la Universidad Católica formando líderes, entonces me siento como muy honrada de que digan que soy líder, pero sinceramente me siento mucho más formadora de líderes durante toda mi vida, por más de 30 años, y ahora estoy en un rol en la educación pública, que es un ámbito bien diferente, por lo cual posiblemente lo que presente esté más teñido por lo que he logrado ver desde la gestión de la educación pública que por la formación de liderazgo en la institución Universidad Católica. Pero, ¿quién puede decir qué es lo que influye en lo que uno piensa? Yo creo que es una suma y un entramado de cosas que se van juntando. Así que, en la primera diapositiva, Virginia, voy a desarrollar entonces el primer punto que decía, que es,
A ver, ¿qué es lo que la pandemia nos mostró como problemas duros o estructurales o de largo aliento? No sé si son estructurales y de largo aliento todos, pero por eso lo pongo entre signo de interrogación. Pero son problemas duros que la pandemia ciertamente hizo más visibles y acuciantes, por lo menos visto desde Uruguay. En primer lugar, la pandemia nos puso ante nuestros problemas duros de acceso. Y si ven en Uruguay el acceso es uno de los temas que tenemos más resueltos porque tenemos un buen acceso a la educación inicial, primaria, media. Nuestros problemas vienen después, pero no en el acceso. Sí tuvimos problemas en el acceso a conectividad y en el acceso a tecnología, a pesar de que tenemos un gran activo que es el Plan Ceibal. Pero entonces los problemas de acceso estuvieron presentes todo el año pasado, mucho más que este año tuvimos más posibilidad de tenerlos más resueltos, pero también la pandemia nos mostró, y ahí sí entramos en los problemas realmente duros, por lo menos en esta parte del continente, de trayectorias, es decir, la pandemia nos puso ante los problemas de rezago, de atraso, de extraedad, y ciertamente ante los problemas de desvinculación, que en Uruguay son endémicos y muy graves. Con solo decir que la educación media superior, que es el tramo obligatorio por ley, solo lo culmina el 42% de los estudiantes que lo inician, es ya un dato muy fuerte, porque es claramente peor que en el resto del continente. También la pandemia puso de manifiesto problemas en los aprendizajes, pero ¿por qué lo pongo entre signos de interrogación? Porque nosotros tuvimos una evaluación el año pasado, a partir de nuestro Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, que mostró que los resultados, por lo menos en la escuela, en Aristas, evaluado por el operativo Aristas, no eran tan malos como habíamos esperado. Entonces, el tema de los aprendizajes yo lo dejaría como en un signo de interrogación a cuenta de mayor evidencia, pero ciertamente hubo que dedicarse de manera específica y creativa para provocar aprendizajes en las circunstancias de la pandemia. Y luego vienen otros problemas que quizás no son tan técnicos de la educación, pero que sí son muy importantes desde el punto de vista existencial, como proyecto social y proyecto de persona que toca la educación, que son el tema de la soledad y la falta de proyecto vital en miles de adolescentes, que en Uruguay y en el resto del mundo se ve en cuadros de depresión, que se ve en tasas de suicidio adolescente lamentablemente muy altas, y que la pandemia ciertamente logró profundizar. También el desinterés por la propuesta curricular vigente es uno de nuestros problemas, que está vinculado al tema de trayectorias y de desvinculación. Tenemos grandes contingentes de estudiantes en Uruguay que se desvinculan o que se mantienen vinculados, pero con bajísimo interés en lo que estudian. Es más, en recientes evaluaciones que emite el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, han encontrado que la categoría central que define la relación entre los estudiantes y su educación es el aburrimiento. Entonces, ante esas evidencias, lamentablemente la pandemia pegó justamente en esos dolores ya preexistentes, como el desinterés por la propuesta curricular. También la escasa relevancia que teníamos en los aspectos socioemocionales de la propuesta educativa, es decir, vaya si la pandemia nos puso en evidencia cuán importante es lo socioemocional, todo lo que tiene que ver con lo interpersonal y con lo intrapersonal, en términos de las inteligencias múltiples de Gartner, todo lo que es la construcción de autoestima, la autorregulación, la organización interna, las funciones ejecutivas, pero también cómo me vinculo con mis pares, cómo tolero la frustración, cómo me vinculo sin conflictos, qué tolerante soy, si soy capaz de escuchar, etcétera. Bueno, todos esos aspectos socioemocionales que los educadores los conocemos, pero que la pandemia los puso, como quien dice, al rojo vivo, porque justamente la desvinculación, mejor dicho, la no presencialidad pegó muy fuerte en estos temas. Y por último, prácticas de enseñanza basadas en la memoria y los contenidos. Entonces, sobre todo en la no presencialidad, cuando hubo que ir a otros formatos, como el formato a distancia, como el formato digital, eso nos puso a todos muy en cuestión, y sobre todo los temas de evaluación, acostumbrados a estrategias de evaluación básicamente memorísticas y basadas en contenidos, muy escolásticas y repetitivas, eso estuvo fuertemente en cuestión porque la pandemia nos puso en el escenario difícil de provocar
la motivación, el interés, la creatividad en las prácticas de enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces, muy esquemáticamente y muy rápidamente, yo diría que esos serían los problemas que yo encontré que la pandemia nos puso como más al rojo vivo. En la siguiente diapositiva intento sintetizar cuáles serían los problemas o los efectos negativos de la pandemia. Sí, lo que se puede atribuir a la pandemia de manera fuerte y unívocamente. Las dificultades para sostener el vínculo, es decir, la pandemia nos puso en esa dificultad de detectar y saber dónde está el estudiante, a través de la impotencia de que no se conecta, de que no está, de que no sé si está vinculado, de que había que ir a su casa para ver si estaba bien de salud, si estaba desmotivado. La soledad, que estaba también en la primera diapositiva, pero que la pandemia agudizó. El incremento de los problemas emocionales en miles de estudiantes. Hemos escuchado todo el tiempo estos meses a los pediatras, a los psicólogos, a los epidemiólogos, a los responsables de la política de salud nacional, insistir en este tema de la depresión, la ansiedad, han aparecido también fobias sociales, es decir, cosas que estaban, pero muchas cosas que no estaban y que aparecieron en la pandemia. Los problemas de inequidad, los problemas de inequidad estaban, pero el tema de el acceso a la conectividad, la disponibilidad de equipos en el hogar, todos esos temas fueron muy difíciles de resolver en todos los hogares, pero también y sobre todo mucho más difíciles de resolver en los contextos más vulnerables. La desestructuración familiar ante cambios del formato escolar. Yo decía de manera un poco jocosa el año pasado y agradezco no tener hijos pequeños, porque las madres, las amigas que conozco con hijos pequeños, que tuvieron que reorganizar su cotidianeidad con niños y con adolescentes, inclusive estudiando y trabajando todos juntos en el mismo contexto familiar o del hogar, desestructuró mucho a las familias y las puso realmente en los límites de la buena convivencia. Las dificultades de convivencia entre los hogares, que tiene que ver con lo anterior, y dificultades de la virtualidad, porque, en la educación tenemos diferentes tipos de disciplinas y de elementos educativos, pero es bastante más fácil y bastante más accesible desarrollar contenidos conceptuales que contenidos procedimentales o cuestiones prácticas y cuestiones técnicas. Y sobre todo la educación técnica, la educación científica, se vio muy interpelada por esta virtualidad que francamente marca muchas limitaciones, o si no, requiere muchas dosis de tiempo y de creatividad que muchas veces los docentes no tienen. En la siguiente diapositiva, esperando estar en el tiempo, quisiera desarrollar, así como veo lo negativo, intento también ver qué pudimos aprender y qué ganancias podemos rescatar de la pandemia. Por supuesto, todos tenemos diferentes listas, pero intenté sintetizar lo que me parece que he visto más comúnmente en lo que me rodea, y creo que hay una convicción que es parte de la experiencia, que es decir, somos resilientes, es decir, resilientes en tanto hemos enfrentado una circunstancia aguda, crítica, adversa, muy fuerte, pero hemos logrado superarla bastante. Sobrevivimos una crisis global, es decir, en el sentido mundial, como por lo menos en mi vida nunca la había vivido, y ya es bastante larga, y decir que sobrevivimos eso todos juntos y que logramos soluciones y que lo fuimos transitando. Había al principio de la pandemia, y creo que todavía lo hay, una sensación como de cuestión común, como de que estamos todos juntos frente a esto, que realmente fue muy, muy lindo. También creo que como aprendizaje queda la certeza de que somos flexibles, y quizás hay personas que descubrimos que somos más flexibles y adaptables de lo que creíamos, y que aprendimos muchas cosas, los docentes ni que hablar, de lo digital ni que hablar, pero otras tantas cosas que aprendimos en la pandemia, en lo personal, en lo vincular, en lo técnico, en lo social. Tenemos nuevas capacidades digitales, sin duda, los docentes y los estudiantes. Uruguay tiene yo decía antes, el activo del Plan Ceibal, pero además el Plan Ceibal se tuvo que adaptar en la marcha. Un dato muy concreto del Plan Ceibal: ellos miden la cantidad de contactos de dos maneras, contactos únicos o contactos activos. Entonces el contacto activo es cada persona que se
conecta a la plataforma CREA más de 9 veces en un periodo de tiempo, mes, año, bueno, y estaba leyendo un informe ayer de enero-julio del 2020 versus enero-julio de 2021, y en el 2021 tuvimos 600.000 contactos activos, es decir, personas, docentes, estudiantes que se conectaron más de 9 veces, o sea, de 9 veces y más, a la plataforma CREA. Es 100.000 veces más que en el 2020 y es 500.000 veces más que en el 2019. Es decir, teníamos un plan Ceibal, este maravilloso plan Ceibal que muchos descubrimos más en profundidad en la pandemia, que solamente se conectaban 100.000 personas más de 9 veces antes de la pandemia y ahora 600.000. Quiere decir que eso es una gran ganancia. Descubrimos, potenciamos y apreciamos esa maravilla que es el plan Ceibal. Hemos hecho más visible el peso de lo afectivo en el proceso educativo. Creo que eso siempre es importante. Todos los que estamos en la educación sabemos que la educación es un tema vincular, un tema entre personas, es una actividad psicosocial, todo eso lo estudiamos, lo vivimos, pero creo que socialmente se ha expandido a esa noción y creo que de ahora en adelante se va a prestar muchísimo más atención a esto de lo afectivo en el proceso educativo. Inclusive hoy día sabemos que la psicología cognitiva insiste cada vez más de que el aprendizaje es un proceso eminentemente afectivo y que lo emocional influye mucho más de lo que se pensaba hace 30, 40, 50 años. Y también hemos puesto más foco, creo que eso es muy saludable, por lo menos lo digo desde la educación pública, más foco en las trayectorias estudiantiles, que creo que es un problema muy grave que tiene el Uruguay, un problema educativo, pero un problema social. Tener 60 de 100 estudiantes que no terminan la educación media superior, que es la educación obligatoria, es un problema de país y un problema para el futuro del país, que creo que es importantísimo encarar. Bueno, tener presente un problema creo que es el primer paso para resolverlo. Y bueno, por último, ¿a dónde pienso que hemos llegado en cuanto a, bueno, de ahora en adelante es muy difícil decir qué es lo que va a permanecer de la pandemia, pero creo que hay algunas cosas que se pueden decir con cierta seguridad. Recogiendo lo anterior, se le va a prestar más atención a lo socioemocional. Yo creo que en lo grupal, es decir, en las maneras en que nos vinculamos en la educación, pero también en lo individual, eso de lo interpersonal y lo intrapersonal, creo que llegó para instalarse y tenemos más elementos para manejarlo. Creo que también la pandemia nos enseñó a personalizar todavía más, a preocuparnos más por cada estudiante, por su situación. No había manera de escaparle al tema de la personalización, porque cuando no sabíamos si el estudiante estaba vinculado o no, era una responsabilidad, es una responsabilidad enorme, y todo el tiempo en la educación pública estamos recogiendo la información de cuáles son los niveles de desvinculación y poniendo en marcha estrategias para la revinculación o para evitar la desvinculación. Otra vez, creo que el seguimiento de trayectorias es muy importante, y pido disculpas por insistir tanto en esto, pero creo que es algo que a veces pasa por abajo del radar para cumplir cabalmente con los objetivos de la educación en Uruguay. Creo que también hemos hecho más uso de la evaluación formativa, que es de la que siempre hablamos bien, pero que luego de la pandemia creo que hemos encontrado mucho más que antes los usos y las ventajas de utilizar esa evaluación formativa para retroalimentar y para justamente personalizar las estrategias con los diferentes estudiantes en esa personalización necesaria. Eso nos permite diseñar prácticas de enseñanza mucho más afinadas y atinadas a lo que se necesita. Las prácticas de enseñanza, por supuesto, que se han visto enriquecidas. Los componentes digitales han entrado y han explotado en nuestras prácticas, pero yo le llamaría, me parece que hay que ser modestos, que estamos todavía en una proto-enseñanza híbrida. Creo que podemos avanzar hacia una enseñanza híbrida, pero como dice Aragay, como dice Javier Aragay, en realidad lo que se hizo en la pandemia fue una enseñanza a distancia de emergencia. La enseñanza híbrida o la educación híbrida, el modelo híbrido es otra cosa, más sofisticado, hay que armarlo mejor. Pero bueno, es un primer paso esta enseñanza de emergencia a distancia. Es una proto-enseñanza híbrida, pero yo creo que de todos modos tenemos la mochila mucho mejor provista hoy que hace 3 años, y eso fue la obligación que nos planteó la pandemia.
Y por último, yo quizás, para ser un poco más fina en el análisis, no diría que son prácticas lo que voy a decir ahora, pero sí creo que son condiciones para la enseñanza y para la educación en general, que son condiciones para desarrollar el fenómeno educativo. La flexibilidad, la empatía, el estar mucho más pendiente del otro, y la visión integral de la educación, porque esto de integrar lo emocional y de tener en cuenta lo personal, y de integrar mucho más la evaluación formativa para personalizar, eso tiene que ver con mirar a la persona en su conjunto, más allá de lo estrictamente conceptual y técnico. Así que bueno, sería mi propuesta, por acá va y quedo disponible para seguirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. De alguna manera nos has dado un panorama bien general de tu rol en el gobierno de la educación pública del Uruguay. Y ahora invito a Carlos para que nos dé una visión un poco más en el contexto de un centro educativo, que también es una mirada que seguramente resuena con esto que acaba de plantear Adriana. Adelante, Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, quiero agradecer la invitación que recibí desde la Universidad Católica para participar en este webinar y agradezco, Marcos, tus palabras de presentación. Van a ver que yo no había hablado con Adriana antes para ver cuáles eran los temas que ella iba a tratar, pero van a ver que desde la visión general que presentó Adriana, desde la institución, hay cosas también que coinciden. Yo represento al Instituto Crandon. El Instituto Crandon es una institución educativa que se fundó en 1879 y que pertenece a la Iglesia Metodista del Uruguay. Y lo que yo pretendo en este rato que vamos a conversar es contarles un poco algunos de los aprendizajes que adquirimos en estos 2 años de pandemia. El enfoque que yo le di a esta presentación tiene en cuenta que nosotros estamos integrando una red interamericana de liderazgo educacional. Por lo tanto, mi mensaje está conceptualizado desde mi rol de líder educativo, ¿no? Yo siento eso que dijo Marcos, yo asumo esta conversación con ustedes desde ese rol, ¿no? De ser un líder educativo. Es necesario, me parece a mí, en este momento que estamos viviendo, que el líder tiene que ser una persona que inspire, una persona que lidere con pasión, que genere condiciones para que trabajando juntos los educadores y los educandos seamos capaces de generar escuelas extraordinarias. A mí esta idea de Ken Robinson, de las escuelas extraordinarias, me parece muy potente, muy fuerte, y creo que nosotros como líderes tenemos que dar de nuestra parte para lograr que esto suceda. Pienso también en un líder pedagógico que tenga capacidad de influir en las personas para que se logren los objetivos de la institución. Un líder pedagógico que genere entusiasmo en las personas con las que trabaja. Y algo fundamental, creo yo, del liderazgo es que haya una coherencia entre el decir y el hacer. Creo que esto, para todos los que sentimos que estamos ocupando un lugar de liderazgo o que pretendemos ocupar ese lugar, es fundamental, esa coherencia entre el decir y el hacer. Yo sintetizaría esto como que tiene que ser un líder que esté al servicio de los demás, al servicio de los que trabajan con uno. Y en este momento tan difíciles que hemos atravesado estos 2 años, yo creo que son 4 las tareas fundamentales que tenemos que llevar adelante los líderes. Armar equipo, marcar el rumbo, reconocer y desarrollar. ¿A qué me refiero cuando digo armar equipo? Creo que todos los que estamos hoy participando de este webinar tenemos claro que no tiene sentido trabajar en forma individualmente, sino que tenemos que trabajar formando equipos, aportando cada uno desde su lugar para enriquecer nuestra tarea. Marcar el rumbo, porque también
considero que es fundamental que todas las personas que están vinculadas a la institución tengan claro hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos. Y hablo que lo tienen que saber los estudiantes, lo tienen que saber los docentes, lo tienen que saber los funcionarios de mantenimiento, de limpieza, lo tienen que saber las familias. Tenemos que tener claro el rumbo hacia dónde vamos. Reconocer, creo que es fundamental para lograr el sentimiento de pertenencia a la institución y generar entusiasmo y generar pasión, reconocer a cada uno de los estudiantes, de los funcionarios, cuando logran cosas importantes, cuando hacen algo que merece un destaque. El líder tiene que ser capaz de reconocer estos hechos en todos los que integran la comunidad educativa. Y el cuarto eje que me parece que es fundamental es desarrollar al personal. Cuando hablo de desarrollar al personal, es la formación permanente de todos los que trabajamos en la institución. Para entrar directamente al tema, yo elegí una imagen que escuché en el año pasado, en el 2020, de la argentina Melina Furman. A mí me gustó mucho esta metáfora de Melina que dice, ¿vieron cuando se va la marea y queda la playa desnuda? Entre todo lo que arrasa esa marea, lo que rompe, lo que se lleva, también sobre la playa aparecen algunos tesoros que estaban escondidos. Y a partir de este momento lo que yo me propongo es contarles cuáles son los tesoros que, como director del colegio, siento que hemos encontrado en Crandon. Son tesoros que yo me atrevo a decir que tenemos que mantener a partir de este momento, que tienen que seguir formando parte de nuestro acervo, porque son elementos que nos permitieron realizar nuestro trabajo de manera fructífera. A mí me parece muy interesante algo que leí hace muchos años, esta idea de que toda crisis es una oportunidad. Y también me parece interesante plantearles a ustedes que la palabra crisis en chino está formada por dos caracteres. El primero, wei, significa peligro, y el segundo, xi, significa oportunidad. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó. Frente al peligro que significó la pandemia, frente a esa situación que nos desestabilizó, surgieron oportunidades diferentes para seguir educando. Todos, docentes, directivos, tuvimos la urgencia de ponernos a probar cosas nuevas, buscar nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de enseñar. Creo que es lo que nos ha pasado a todos, que las crisis habilitan los cambios, ¿verdad? Porque ante una situación de crisis tenemos que pensar que no se puede seguir haciendo lo mismo, que tenemos que cambiar, que tenemos que crear nuevas cosas. ¿Cuál es el primer aspecto que yo resalto y que Adriana lo mencionó también? Un aspecto que va a estar presente de ahora en más y de una manera diferente y en una preponderancia y en un lugar diferente es todo lo vinculado a la tecnología. Todos hemos adquirido nuevas destrezas informáticas, hemos utilizado recursos que antes estaban poco explorados, las plataformas educativas adquirieron un lugar importante y yo creo que estas plataformas y la tecnología a partir de ahora van a ser utilizadas cada vez más como el soporte, como un soporte de la presencialidad. En el caso nuestro, en el colegio, que tenemos un campus, hoy ese campus no es un simple depósito de información como ocurría antes del 2020. Era un lugar donde los docentes subían material, subían videos, era como un lugar donde se acumulaba información. Sino que hoy el campus se ha transformado como un recurso en sí mismo.
La posibilidad de trabajar con Zoom, como lo que estamos haciendo nosotros ahora, llevó a que la práctica diaria, la forma tradicional de trabajar, nos habilitó el trabajo con alumnos de diferentes generaciones. Acá en el colegio pudimos hacer algo que en la época común, previo a la pandemia, no podíamos hacer, que es romper las clases. Trabajar con alumnos de diferentes edades, de diferentes grupos. Realizamos agrupamientos flexibles y en los cuales se tomaba muy en cuenta los intereses de los estudiantes. Tuvimos encuentros donde había alumnos de primero, de secundaria, con alumnos de bachillerato, con alumnos de biología que trabajaban con los de agronomía, y todo eso fue posible por la tecnología. Ahora, el disponer de muchos recursos digitales, yo quiero que quede claro que es muy importante saber elegir. Tenemos el desafío que frente a todas las posibilidades que nos da la tecnología, nosotros tenemos que saber qué usamos, porque no tenemos por qué usar todo lo que está digitalizado. En un encuentro que tuvimos con Flavia Terilli, ella decía que en cierta manera los docentes tienen que poder hacer una curaduría, como se hace en una exposición, una curaduría de los materiales que están tecnológicos, de los materiales que están a disposición, para ver cuál es el que nos conviene usar. Y Adriana también lo planteó, y me alegro que ella lo ha planteado. Creo que el uso de la tecnología, algo que ha transformado es el tema de la evaluación, ¿verdad? Nosotros en la presencialidad, todos lo hemos vivido, la evaluación era generalmente contestar preguntas, explicar un tema, y creo que a mí, esto es algo bien personal, creo que lo que más cambió es el famoso no copien, ¿no? Porque nosotros cuando hacíamos las evaluaciones, nuestra preocupación era que los estudiantes no copiaran o no se copiaran entre ellos. Al trabajar en la virtualidad, eso quedó de lado, y yo les cuento que en estos días justamente, que estábamos en épocas de parciales y eso, me he ido enterando de evaluaciones que propusieron los docentes que no tienen nada que ver. El otro día vinieron 4 alumnos de tercero de ciclo básico a presentarme un juego de Mario Bros, que todos lo conocen, que fue la evaluación, el parcial que tuvieron que hacer para la materia de química. Ellos hicieron un juego en el cual Mario Bros tenía que pasar distintas situaciones y se iba encontrando con los elementos de la tabla periódica. Ellos tenían que trabajar con 6 elementos. Entonces me contaban, ¿ves, Carlos? Ahí Mario Bros conquistó el helio y entonces ahora puede saltar más porque el helio es más liviano, y entonces Mario saltaba. Después y aparecía en la pantalla una explicación de qué era el helio, cómo se escribía en la tabla, qué condiciones, qué características tenía. Cuando llegó al azufre, tuvo más fuerza porque ellos habían averiguado que el azufre se usaba para preparar medicamentos. O sea, esas cosas yo creo que surgieron a partir de la necesidad de buscar nuevas herramientas, nuevas formas de evaluación. También los tecnólogos educativos que trabajan acá en el colegio han tenido un trabajo muy fuerte, han tenido que acompañar a los docentes en este proceso. Un segundo aspecto que para mí cambió y que va a permanecer son las reuniones virtuales, ¿verdad? El tema de las reuniones de coordinación, las reuniones de padres, entrevistas con padres, con psicólogos o técnicos que trabajan con nuestros alumnos, las asambleas de padres, que es un mecanismo que hemos instrumentado acá en el colegio, las charlas de técnicos para orientación a la familia sobre temas que preocupan a los padres del colegio. Todo eso se pudo realizar de forma virtual. Y
realizar estas actividades en forma virtual nos permitió optimizar tiempos, nos permitió una mayor flexibilidad y una mayor presencia de padres y de docentes. El colegio nuestro queda en una zona de mucho tránsito, donde es muy difícil estacionar a determinadas horas, entonces el hecho de que los padres se podían conectar hizo que muchas más familias participaran de estos encuentros de formación o de los encuentros de asamblea o de reuniones de padres. Hemos podido realizar también a través de la virtualidad seminarios, webinarios, procesos de formación, y algo también muy importante que pasó ante la posibilidad de tener estas reuniones virtuales fue que pudimos salir del aula física, ¿verdad? Esto nos habilitó a ponernos en contacto con profesores universitarios de otros países, de nuestro país, pero que vivían en otros lugares, no en Montevideo. Abrimos las puertas a otros docentes, a investigadores. Es más, en estos días estamos organizando una feria de orientación vocacional en la que ya tenemos comprometidos a exalumnos que viven en Alemania, en España, en Francia, en Estados Unidos, en México, en Argentina, que de otra forma no hubiera sido posible. Y yo creo que este recurso de las reuniones virtuales es algo que llegó y que vamos a seguir trabajando a partir del año próximo. Un tercer aspecto que a mí me parece muy positivo es el trabajo colaborativo. Hubo necesidad de por lo menos yo les cuento lo que me decían los docentes acá en el colegio, ¿no? La necesidad de compartir con los compañeros las dificultades con las que se encontraban, cómo solucionar un problema técnico que habían tenido, cómo compartir actividades que uno que tenía más habilidad para trabajar con la tecnología había pensado y la compartía con los otros. Yo creo que esto llevó a que muchos docentes vieran que sin colaboración no hay transformación posible, que la colaboración es un elemento muy importante para lograr las transformaciones en educación. Y yo creo que estamos frente a una visión más colectiva de la docencia, ¿no? Como que podemos trabajar juntos, que es importante que trabajemos juntos. Incluso el Drive a nivel del colegio, bueno, fue usado por todos, por los alumnos, por los docentes, y el escribir un texto en forma colaborativa, cosas que antes no hacíamos y que ahora se facilitó. Otro aspecto, y que Adriana también lo mencionó, es la flexibilidad, ¿no? La pandemia nos enfrentó a distintos escenarios, no sabíamos qué podía ocurrir. Cada año y dentro del mismo año tuvimos que planificar escenarios diferentes, no tuvimos más remedio que ser flexibles, aprendimos a ser flexibles. Y esto nos llevó, yo creo, a algo también muy importante, y que los docentes me lo han comentado acá en el colegio, a esa necesidad de revisar las acciones que hacíamos en forma rutinaria, ¿verdad? Porque uno como que sin querer va haciendo muchas cosas que nunca piensa si eso que está haciendo está bien así o si lo podríamos hacer de otra manera. Tuvimos como una necesidad permanente de revisar nuestras prácticas, incluso de revisar los contenidos curriculares, ¿verdad? Acá, en varias oportunidades el año pasado y tanto en inicial, primaria como secundaria, nosotros en el colegio tenemos desde nivel 1 hasta sexto de bachillerato, o sea, el previo al ingreso a la universidad. Y en los 3 departamentos, los docentes tuvimos que pensar qué es lo que sí o sí nuestros alumnos tienen que aprender, ¿verdad? ¿Qué contenidos curriculares tenemos que priorizar en esta situación especial que estamos viviendo? Y creo que también esta flexibilidad nos hizo pensar o nos hizo asumir
y enfrentarnos a escenarios de incertidumbre, que eso creo que no estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a trabajar en esta situación de incertidumbre. Otro aspecto que considero que cambió y que mi deseo es que siga por mucho tiempo es la concepción de aula. A mí me parece que durante la pandemia vivimos una cosa muy especial que yo la llamo la escuela sin escuela, porque trabajamos como en la escuela, pero no teníamos el edificio físico de la escuela. Eso hizo que cambiara la concepción, porque no teníamos un lugar donde ir a enseñar y aprender. Entonces, esta idea del aula que no estaba físicamente, nos llevó a la idea de un aula como algo más amplio, algo que sale de la infraestructura institucional. Esto igual me parece importante decir algo, y es que, por un poco también lo que planteó Adriana de la deserción y los alumnos que era difícil continuar su trayectoria, creo que todos los docentes tenemos que tener presente que la escuela es un espacio que garantiza el derecho de todos a aprender, porque todos sabemos que de acuerdo a los medios socioculturales, no todos nuestros alumnos tuvieron las mismas posibilidades. Había problemas de conexión, había falta de tecnología. Entonces yo creo que, por más que es maravilloso esta aula sin paredes, tenemos que tener presente que la escuela es un lugar donde tenemos que asegurar ese espacio para aprender. Y a mí, con respecto a esto de la concepción de aula, me encanta algo que dice Tonucci, ¿no? Tonucci plantea que el aula es algo innatural. Él dice que generalmente nosotros nos encerramos en el aula para hablar del mundo, ¿no? Entonces, la importancia de pensar un aula que no tenga puertas para cerrar, un aula que nos habilite a meternos en el contexto, a meternos en el mundo. Otro aspecto que yo quiero resaltar, y esta concepción de aula espero que se mantenga, ¿verdad? Que podamos seguir trabajando en un aula, que no nos encerramos dentro del aula para hablar del mundo. Otro aspecto que me parece muy importante y que hemos tenido que desarrollar es la creatividad. Otra vez tomo a Ken Robinson, que es un autor que me gusta mucho leer, y a mí me gusta lo que dice él sobre la creatividad. Él plantea que la creatividad es la manera de dar diferentes respuestas a una misma pregunta. Y yo creo que eso fue lo que nos pasó a todos los docentes. Teníamos una misma pregunta. ¿Cómo enseño ahora? ¿Cómo trabajo ahora con mis alumnos frente a esta situación? Y ahí surgieron muchísimas respuestas diferentes. Respuestas diferentes que nos habilitaron a que no todo siguiera igual, porque cada uno de nosotros tuvo que usar la imaginación, tuvo que reunirse con sus compañeros e imaginar nuevas estrategias, nuevos escenarios, que yo creo que en estos momentos de crisis la imaginación a veces resulta más importante que el conocimiento. En síntesis, yo les diría, y Adriana mencionó algunas de las cosas que yo también pensé como síntesis, aspectos que hemos reconocido en estos años es un mayor conocimiento del otro, la empatía con las diversas situaciones vividas por nuestros estudiantes, nuestros compañeros, nosotros mismos, el trabajo colaborativo que nos ayudó a sortear dificultades, que nos ayudó a superar esas dificultades con creces, la búsqueda permanente de nuevas herramientas que desafíen la motivación de los estudiantes, como yo les contaba esto de los juegos y los videos. Hemos probado, hemos reformulado, hemos adaptado, hemos interactuado con ellos, y algo que me parece muy importante, yo siento que los alumnos como que pudieron tener un protagonismo mayor durante esta pandemia.
Adriana dijo lo mismo que yo pensé. Creo que en el 2022 vamos a ser más resilientes, porque estamos pudiendo salir de esta pandemia. Y el vínculo que se generó entre los docentes y los alumnos, porque entramos a la casa de los alumnos y los alumnos entraron a nuestra casa, el vínculo que se generó con los otros docentes, creo que nos muestra la importancia del vínculo en la educación y que es algo que tenemos que tener presente. También yo, pensando en las cosas que aprendimos, es que creo que nos ayudó la pandemia a detener ese ritmo vertiginoso que teníamos y a pensar en lo que realmente es importante. Y para finalizar, yo creo que hasta el 2019 veníamos con una cantidad de rutinas, de estrategias, de experiencias que funcionaban, que nos daban resultados. En el 2020 y el 2021 tuvimos que buscar nuevas experiencias, nuevas estrategias, nuevos aprendizajes, y yo creo que ahora el gran desafío que tenemos es cómo hacemos para que eso que teníamos, porque no podemos volver al 2019 en el 2022, tampoco podemos dejar de lado todo lo que habíamos aprendido antes. Entonces creo que nuestro gran desafío es ver cómo articulamos esas cosas para que podamos, como yo puse ahí en mi última diapositiva, volver a apasionarnos, vivir con pasión esta actividad que hacemos todos los días. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Carlos y Adriana, sin duda muy enriquecedor todo lo que han compartido. Y bueno, y en ese marco vamos a invitar también a todos nuestros participantes a pasar a la siguiente instancia, que también es un sello característico de todos nuestros webinars. Vamos a hacer unos pequeños grupos en los cuales van a tener posibilidad de intercambiar con personas de diferentes países. Tenemos de varios lados de América. Nuestras percepciones sobre lo aprendido a partir de esta pregunta orientadora, que dice, basado en su experiencia, ¿qué prácticas educativas quisiera mantener más allá del contexto de pandemia? Es una instancia para que cada uno, desde su lugar y su rol, pueda también compartir algunas de estas prácticas que han identificado con quien les toque compartir el grupo. Para esta actividad van a tener disponible un Padlet con el fin de registrar allí los comentarios que surjan en estos pequeños grupos a partir de la conversación y de las respuestas que hagan a esta pregunta orientadora. El Padlet, para quienes no lo conocen, es una plataforma digital que funciona como un muro o una pizarra colaborativa. Vamos a colocar el enlace del mismo también por el chat para que puedan acceder. Les recomendamos que si ven el enlace en el chat que puedan abrirlo, porque cuando se vayan a los grupos pequeños ya no van a tener acceso al mismo. O también tenemos el código QR para que les facilite el acceso para abrir el Padlet. Para incorporar sus respuestas o sus comentarios en el Padlet, simplemente pueden cliquear en el símbolo de más que va a aparecer en el muro o en la pizarra, o con un doble clic directamente sobre la pizarra también podrán escribir sus comentarios. También avisarles que quizá en algún momento los visiten algunos miembros de RILE durante esta instancia de grupos para poder apoyarlos ante cualquier inconveniente. Vamos a contar con unos entre 12 o 15 minutos máximo para que puedan compartir y luego retornaremos a la sala principal para compartir alguna pregunta corta con nuestros invitados y seguir con el evento. Ahí ya están volviendo todos. Bueno, espero que haya sido una instancia de rico intercambio y que hayan podido compartir también con colegas de distintos lugares, que eso también siempre enriquece. Hay varios comentarios, de todas maneras les podemos hacer llegar luego los comentarios del Padlet para que lo vean un poquito más en detalle. Agradecerle a Adriana y a Carlos también que participaron y se unieron a estos pequeños grupos de intercambio. Y le doy la palabra a Marcos para que comparta alguna pregunta con nuestros invitados para cerrar su participación. Gracias, Virginia. Bueno, es la misma pregunta para los dos, pero desde dos perspectivas distintas.
y tiene que ver con el liderazgo. Adriana le preguntaría en una frase cada uno para como síntesis, ¿qué tipo de liderazgo habría que formar en nuestros sistemas educativos para que den respuesta adecuada a esta pospandemia? Y a Carlos, ¿qué liderazgo necesitamos en los centros educativos también para dar esta misma respuesta? Bien, yo creo que es un liderazgo con mucha sensibilidad a lo que pasa en los centros educativos, o sea, desde lo macro nunca perder el contacto con lo que sucede en los centros educativos, porque es ahí donde ocurre todo lo que debe ocurrir en la educación. Un liderazgo con mucha flexibilidad y con capacidad de adaptación, donde hay que planificar, replanificar y volver a planificar permanentemente. Y con muchas capacidades de innovación y creatividad. Yo creo que todo esto nos ha dejado como gran lección que en la vida, ya lo sabíamos, pero esto ha sido como una prueba de fuego. En la vida, en realidad, la vida fluye mejor si uno es flexible, adaptable, abierto, integra cosas diferentes, dialogante, etcétera, etcétera. Gracias, Adriana. ¿Carlos? Yo un poco creo que lo dije cuando comencé mi presentación, creo que hay algunas cosas que son básicas para ejercer el liderazgo en una institución y son, bueno, primero lo que yo ya dije de la coherencia entre el decir y el hacer, el compromiso que cada uno de nosotros tiene que asumir, gente muy diferente para que todos puedan aportar cada uno desde su lugar y enriquecer la propuesta. Creo que también es muy importante generar confianza, generar entusiasmo, lograr que las personas se entusiasmen con lo que están haciendo y es una manera de comprometerlos. El reconocimiento, a mí por lo menos me da muchísimo resultado. Yo, por ejemplo, que les contaba a estos 4 alumnos que vinieron a contarme este juego de Mario Bros, bueno, yo a cada uno de ellos les escribí una tarjetita felicitándolos, agradeciéndolos por su compromiso, por el participar. Un club de tejido de adolescentes que tejen para las obras sociales con las que trabajamos. Uno que ya está en 6º de bachillerato, Jano, y me dice: ay, Carlos, te vengo a agradecer esta tarjeta que me mandaste. Creo que esos pequeños detalles de reconocer el trabajo de los otros, ¿no? El compartir las experiencias, el que todos tengan claro que depende de cada uno de nosotros que la cosa funcione, que cada uno desde su lugar puede aportar. Yo siempre digo, y me lo escuchan los funcionarios y veo que hay algunos acá que están escuchando, Crandon, yo les digo siempre, lo construimos entre todos. Es una construcción colectiva, es algo en donde cada uno hace su aporte, no importa el lugar, somos todos importantes y es importante que todos demos lo mejor de cada uno de nosotros. Creo que eso es lo que uno tiene que tratar de transmitir, ¿no? La alegría, entusiasmo, esperanza, que son como elementos básicos para poder salir, sobre todo cuando atravesamos momentos difíciles. Me parece que yo iría por ese lado, Marcos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Nos quedan ya unos breves instantes, pero agradecerle especialmente a Adriana Aristimuño y a Carlos Varela por acompañarnos y compartir toda su experiencia y conocimientos en esta instancia. También agradecer a todos los asistentes. Hemos tenido gente de lugares muy diversos, han participado desde Uruguay, Chile, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Perú, Paraguay, Brasil, República Dominicana, Venezuela, Guatemala y México. Muchas gracias por su participación. Pueden ver a continuación las páginas de nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir.
y en la página web de RILE en breves instantes van a poder también tener acceso a el video a esta grabación de esta webinar que hemos compartido, que algunos me estaban consultando también por el chat. Ahora nos vamos a tomar una foto también, que es una instancia característica que nos queda de recuerdo para nuestras redes sociales. Pueden prender sus cámaras si quieren, el que no, bueno, mantiene ahí el anonimato. Le vamos a pedir acá a Claudia que nos saque una foto. Por último, ya antes de despedirnos, compartir el camino recorrido que hemos hecho en RILE en este 2021 y también comentarles de nuestro próximo evento. Vamos a tener una webinar titulada Recuperación de los aprendizajes, tarea de todos, en la cual la Universidad Católica de Chile va a ser la anfitriona, va a ser el 28 de septiembre, así que los estamos invitando desde ya y nos encontraremos en esa nueva instancia. Agradecerle a todas las entidades organizadoras, a sus equipos, ya que su trabajo permitió la realización de este evento. Muchas gracias a todos por su participación, un abrazo y nos encontramos en la próxima. Saludos a todos. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por la invitación. Muchas gracias para todos. Buenas tardes. Cordiales. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias. Gracias, gracias.